Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos amigos de Bolivia y del mundo entero. Aquí comenzamos con esta 24ª parte de este libro que habla sobre la historia de Bolivia, la historia de Julián Túpac Katari. La administración pública, el clero, el ejército, no admitían a los mestizos en los cargos principales y elevados. Las altas dignidades del poder político del clero y de las milicias no correspondían por su sangre mezclada a los hijos del cruzamiento entre españoles e indios americanos. Y aún los segundos puestos no podían serles otorgados, sino excepcionalmente. Las dignidades secundarias de la burocracia, el clero y el ejército pertenecían a los criollos o americanos con sangre española pura. Los mestizos apenas tenían asignadas las posibilidades de tercera categoría. En la administración no tenían ingreso, podían ejercer artes y oficios simplemente, en ciudades y aldeas. Alguno que otro mestizo admitido en el clero tenía que ser nada más que párroco de aldea campesina, y en el ejército solo tenían plaza de soldados, y si ostentaban algún grado era siempre correspondiente a la clase de tropa, jamás a la de oficiales y jefes. Los mestizos con el tiempo sintieron su inferioridad. Es verdad, empero, que llevando alguna sangre blanca en sus venas, tenían más derecho que los indios. Muchos obtuvieron así escasos conocimientos elementales y viviendo en poblados y villas, aún sin asistir a los establecimientos de instrucción y solamente desde el ambiente familiar, captaron una cultura ínfima, aunque superior en grado a la de los indios, condenados a la más absoluta ignorancia. Los mestizos, a medida del desarrollo de la sociedad colonial, quedaron plenamente enterados de que su condición, por el solo hecho de su mestizaje, era de inferioridad en la misma tierra en que habían nacido. Y aunque en las colonias españolas de América se permitía a los mestizos explotar a su turno a los indios y alternar con los debidos respetos y homenajes con criollos y chapetones, ese conocimiento de su inferioridad fue motivo de rencor contra los españoles. Por eso ya en los comienzos del tercer siglo de dominación hispánica en América, se insinuaron en muchas regiones y aún se presentaron casos de franca rebeldía del mestizaje, proclamando la necesidad de liberarse de la opresión peninsular española. Justamente en el territorio alto peruano, el pronunciamiento de Oruro, el 10 de febrero de 1781, fue bastante sintomático y significativo. Las huestes indias ya en ese tiempo andaban alborotadas entre las noticias de los acontecimientos de Chayanta en el sur y de la provincia de Tinta en el norte, y la actuación de la plebe orureña, íntegramente mestiza, fue en los comienzos de su acción decididamente favorable a la causa indígena, hasta tal punto que los revolucionarios de Oruro, bajo esa influencia, dispusieron la adopción del traje indígena en lugar del europeo. Fueron los criollos que también participaron en este movimiento, quienes ante la presencia de los indios en la ciudad frenaron el impulso de la revolución, hecho que determinó su posterior aplastamiento.
Siendo la situación de los mestizos de comprobada inferioridad y existiendo por esta causa hondo descontento, no es pues de extrañarse que en la revolución aymara de Tupac Katari hubiesen intervenido en puestos de importancia muchos mestizos. Sirvieron como secretarios tanto de los Tupac Amaru como de Tupac Katari. Es verdad que la masa mestiza, muy considerable en esa época, no se plegó en su totalidad al movimiento indígena. Más bien fue una minoría la que siguió las banderas de los rebeldes. Empero, de todas maneras, su intervención fue interesante y un indicio claro del descontento contra los chapetones. En general, los mestizos tenían garantizadas durante el régimen colonial sus posibilidades de explotar a la numerosa raza indígena. Por eso la mayoría del mestizaje, en el momento en que las huestes indias se rebelaron contra todo el orden colonial, encontró peligrosa para sus intereses esta subversión. Los indios en todas partes, y particularmente los aymaras de Tupac Katari, no ocultaron su intención de trastornar el orden existente en tal forma que los que estaban en la base de la pirámide social, política y económica ascendieran a la cúspide, por ser enorme mayoría y por haber sido los primitivos dueños del suelo americano, con todos sus recursos, claro. Y esto fue lo que temieron los mestizos y lo que les hicieron temer justamente los chapetones y criollos. No en balde los historiadores de la colonia presentan las rebeliones indígenas como, entre comillas, alzamientos, cierra comillas, de contenido racial. Indios contra blancos, integrando en el enunciado de blancos a los chapetones, criollos y mestizos. Los indios, por su parte, en las aldeas y villorios que asaltaron, individualizando a sus explotadores de todas las clases sociales, no perdonaron tampoco a aquellos mestizos que los habían exaccionado y oprimido. Y esta actitud contribuyó para que la mayoría del mestizaje se afirmase bajo los pendones de la chapetonada. En el fondo se advierte que una motivación de orden económico, la defensa de sus intereses, claro, intervino en la decisión de esta mayoría mestiza. Pero no fue todo el mestizaje el que adoptó el partido de los españoles. Muchos, sintiendo la injusticia que pesaba sobre sí mismos y la más tremenda opresión que sufrían los indios, aceptaron de buena fe formar en sus ejércitos y luchar contra quienes sostenían el orden colonial español. En esa tarea se destacaron muy justamente los secretarios mestizos, quienes se identificaron con los revolucionarios indios. Alipio Valencia Vega, intelectual y escritor boliviano, escribe este libro llamado Malcu Julián Tupac Katari, Volveré y seré millones. Para nosotros, queridos amigos y amigas de Bolivia y el mundo entero, un placer y un gusto llevar hacia todos ustedes la otra historia de Bolivia a través de la vida de Julián Tupac Katari. Un saludo fraterno desde la ciudad de La Paz para todos ustedes. Y será pues con este audiolibro hasta una próxima oportunidad. Un abrazo muy grande y Hayaya Tupac Katari.